vamos a ver qué son los determinantes y cómo se calculan. Te lo voy a explicar de una manera fácil de entender. ¿Estás preparado? Comenzaremos viendo qué es el determinante de una matriz cuadrada. En realidad es una función que se le aplica a las matrices cuadradas y nos devuelve un número real. Es decir, que podemos pensar que es un numerito que tiene asociado cada matriz cuadrada. Y lo vamos a denotar de cualquiera de estas maneras, con una D, poniendo det entre barras o con la letra griega delta, que es este triangulito. Por ejemplo, tenemos acá una matriz de 2 por 2 que se llama A. Su determinante vale menos 8. Ya veremos enseguida cómo es que vamos a poder encontrar el valor del determinante. Acá les muestro otra matriz que en este caso es de 3 por 3 y el determinante de esta matriz B vale 9. Veamos entonces cómo calcular los determinantes y comenzaremos con los de 2 por 2. Si tenemos una matriz cualquiera de 2 por 2, cuyos elementos le vamos a poner A, B, C y D, la manera de encontrar el valor de su determinante es esta: multiplicar A por D y restarle el producto de B por C. Veamos en algunos casos. Por ejemplo, la matriz A, formada por el 3, 1, 5, 2, ¿cuánto vale su determinante? Hacemos el cálculo. Hay que multiplicar 3 por 2 y restarle el producto de los otros dos. O sea, hay que restarle 1 por 5. 3 por 2 da 6, 1 por 5 da 5 y hacemos el cálculo, nos queda 1. Este es el valor del determinante de A. Veamos ahora esta matriz B. ¿Cuánto vale su determinante? ¿Querés pensarlo? Pausa un momentito el video, haz el cálculo y luego continúas para ver si lo hiciste bien. ¿Listo? ¿Te dio 14? Buenísimo. Otros ejemplos de matrices de 2 por 2 podría ser el de la matriz identidad. Vamos a calcular el valor del determinante de la matriz identidad. 1 por 1 menos 0 por 0. Esto da 1. No solamente la matriz identidad de 2 por 2 tiene determinante que vale 1, sino el de cualquier matriz identidad de cualquier orden también va a ser siempre 1. A ver el de esta matriz. Vamos a calcular el determinante. ¿Cuánto da? 4 por 2, 8, menos 3. O sea, 8 más 3, 11. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Voy a permutar las filas de la matriz anterior. Vamos a poner la segunda fila arriba y la primera fila abajo. Y vamos a calcular el nuevo determinante. A ver qué pasa en este caso. ¿Hacemos la cuenta? 3 por menos 1 es menos 3, menos 4 por 2 que es 8, nos queda menos 11. ¿Qué relación tiene con el otro? Es el opuesto. Y esto, que acá lo hemos calculado para una matriz concreta de orden 2, es una propiedad que se cumple siempre. Ahora, para ver si quedaron bien entendidos los determinantes de orden 2, te propongo que calcules estos 4. ¿Te animás? Pausa el video y cuando estés listo, lo seguís para ver si están bien. El primero, que es el de la matriz nula, ¿te dio 0? Perfecto. El otro dio menos 2, porque era 4 menos 6. Si a esa misma matriz la elevamos al cuadrado, primero hacemos el cálculo, te tiene que haber dado la matriz 7, 10, 15, 22. Y ahora, calculando el determinante, te dio 4. Si observamos, nos dio el cuadrado de lo que daba el determinante de A. Esto también va a pasar siempre. Y el último, ¿cuánto da? Da 0. Esta matriz tiene determinante 0 y no es la nula. Así que ya vemos que no es la nula la única que tiene determinante nulo. Ahora vamos a ver algunas propiedades que tienen los determinantes para poder calcular luego los de orden mayor. Una de las propiedades es que el determinante de una matriz en la que se multiplica por algún número, un escalar es un número, a una fila o a una columna, es igual a dicho número por el determinante de la matriz. Vamos a ver esto en este ejemplo.
¿Se acuerdan que esta habíamos calculado que daba 11? Si no, lo podemos revisar ahora. 4 por 2, 8, menos 3 daría más 3, 11. Vamos a multiplicar la primera fila por 2 y calcular el nuevo determinante. Si multiplicamos por 2 la primera fila, en vez de 4 y menos 1, nos va a quedar 8 y menos 2. Hagamos el cálculo. ¿Cuánto da este determinante? 8 por 2, 16, menos 6. O sea, 16 más 6 es 22. Exactamente nos dio el doble del anterior, que con esto se cumple la propiedad que está enunciada. Veamos ahora este otro ejemplo. En este caso es una matriz de 3 por 3. Si multiplicamos la segunda columna por 3, nos va a quedar una matriz diferente que vamos a llamar B. Sería esta, donde toda la segunda columna quedó multiplicada por 3. ¿Y cuánto valdrá el determinante de esta matriz? Va a valer justamente el triple del determinante de la otra. Otra de las propiedades que cumplen los determinantes es que si en una matriz permutamos dos columnas cualesquiera, el nuevo determinante es el opuesto del anterior. Y lo mismo si cambiáramos dos filas. Lo habíamos hecho en un ejemplo hace un ratito. Recuerdan que este nos daba 11. Y si cambiábamos las filas, en ese caso habíamos cambiado filas, nos quedaba este nuevo determinante que habíamos hecho el cálculo y daba menos 11. Es decir, era opuesto. En el caso de tener un determinante de una matriz de 3 por 3 como esta, si nosotros cambiamos, por ejemplo, la columna 2 con la columna 3, las cambiamos de lugar, obteniendo una nueva matriz que vamos a llamar C, ¿cuánto valdrá el determinante de esta matriz C? Va a ser opuesto a lo que valía el de A. Otra de las propiedades que se cumplen en los determinantes es esta. Si en una matriz hay una columna que se descompone en suma de dos términos, el determinante va a ser igual a la suma de dos determinantes con el resto de las columnas iguales. Y un término de la columna que era suma en el primero de los determinantes y el otro término en el segundo. Lo mismo es válido para filas. A ver, esto parece medio un trabalengua, se los voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que tenemos esta matriz de 3 por 3 y una de las columnas vamos a descomponerla, a la tercera, como suma de dos términos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 4 lo pongo como 3 más 1, el 5 lo descompongo en 2 más 3 y el 2 lo escribo como 1 más 1. ¿A qué va a ser igual este determinante? A la suma de otros dos determinantes, en los cuales las columnas que no estamos descomponiendo, que en este caso van a ser la primera y la segunda, van a quedar iguales. Y los términos que tiene la tercera son los que unos van a quedar para el primer determinante y los otros para el otro. Aquí les muestro. El primer determinante va a quedar así. Las dos primeras columnas iguales a lo que había y las primeras partes de la columna que se descompone, sumado al otro donde van a estar los segundos términos, que son los que están acá en color verde. La suma de estos dos determinantes da lo mismo que el resultado del determinante original. Seguimos con esta propiedad que dice que si una matriz tiene una columna o una fila completamente nula, su determinante vale 0. Esto es bastante fácil de entender, ¿no? Acá les doy un ejemplo. Esta que tiene la segunda fila nula, su determinante vale 0, que además podemos hacer el cálculo. Acá lo puse, ¿sí? Porque para los de 2 por 2 ya tenemos una formulita. Pero si nos dan un determinante de 3 por 3 que todavía no sabemos cómo se calculan, este que observamos que tiene la segunda columna toda nula, sí podemos decir cuánto vale ahora mismo, ¿no? Vale 0. Pasamos a la próxima. Dice que si hay una matriz que tiene dos columnas o dos filas exactamente iguales, su determinante también vale 0. Por ejemplo, en este caso, miren, esta es de ¿cuánto? Es de 4 por 4. Todavía no sabemos calcular las de 4 por 4, pero ¿qué podemos observar? ¿Se dieron cuenta de algo? Sí, las columnas 1 y 3 son idénticas. Por lo tanto, este determinante vale 0.
Seguimos con algunas propiedades más. Esta dice que si una matriz tiene una columna que es múltiplo escalar de otra, su determinante también vale 0. A ver, ¿cómo sería esto? También es válido para filas, por supuesto. Este que es de 4 por 4, ¿qué podemos ver? Vemos que la columna 4 es exactamente el triple de la 2. Entonces, este determinante vale 0. La siguiente propiedad dice que si tenemos una matriz donde una columna es igual a la suma de otras dos, su determinante vale 0 y lo mismo ocurre para filas. Por ejemplo, acá, ¿qué podemos ver en esta matriz? La columna número 4 es igual a la suma de la primera y la segunda. ¿Ven que 1 más 3 da 4, 0 más 2 da 2, 2 más 1, 3 y 1 más 1, 2. Entonces, ¿cuánto vale? El determinante vale 0. Hasta ahora hay muchas propiedades que dicen que valen 0, ¿no? Pero veamos esta. Esta dice que si tenemos una matriz A en la que reemplazamos una columna por la suma de ella más otra columna multiplicada por un escalar, obtenemos una nueva matriz, B, vamos a llamarla, y el determinante de B es igual al determinante de A. Lo mismo ocurre para filas. Esta es una propiedad entonces que nos dice que podemos hacer algo que no varía el valor del determinante. Por ejemplo, si nosotros tenemos que calcular este determinante y lo que hacemos, ¿qué es? Vamos a reemplazar la tercera fila por la suma de ella más el doble de la primera. ¿Cuánto nos queda? La primera y la segunda las vamos a dejar iguales, pero la tercera le vamos a sumar el doble de la primera. Menos 1 más 2 por 1, ¿no? ¿Cuánto queda? Menos 1 más 2 quedaría 1. Lo mismo hacemos en el otro. Hacemos 3 menos 2 por 2, que es 4, queda menos 1. Y en la última, 2 más el doble de 4, que es 8, 10. Bueno, ¿cuánto vale este nuevo determinante? Lo mismo que el otro. Este queda igual. La idea va a ser aplicar esta propiedad, pero no de esta manera que yo hice cualquier cálculo, sino para obtener ceros. Ya veremos que es muy práctico obtener varios ceros en alguna fila o columna. Ahora, para ver si nos están quedando en claro las propiedades que vimos, vamos a resolver este ejercicio de 3 por 3. ¿Qué podemos hacer para calcular el valor del determinante? Por ejemplo, a mí se me ocurre como primer paso que observo que en la primera fila los 3 elementos que hay son múltiplos de 2, son todos pares. Este se puede escribir como 2 por 1, el 0 es 2 por 0, el 4 es 2 por 2. Veo entonces que todos los elementos están multiplicados por 2. ¿Qué se podía hacer según una de las propiedades que vimos? Podíamos poner el 2 afuera y nos queda el determinante, pero en esa fila los números sin el 2. ¿Ven? 1, 0, 2. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, yo quiero que este elemento que vale 1 se me transforme en 0. Y este también. Para lo cual, vamos a trabajar dejando fija la primera de las filas. ¿Qué le puedo hacer a la segunda fila? Le resto la primera. Y a la tercera le sumo la primera, porque son opuestos. Vamos a hacer estos cálculos. No nos olvidemos este 2 que ya estaba de antes, ¿no? Entonces, la primera fila la copiamos igual. A la segunda le restamos la primera. Ahí nos queda 0, 5 menos 4. Y la tercera le sumamos la primera, con lo cual nos queda 0, 2 y 5. ¿Esto para qué nos sirve ir obteniendo ceros? Porque por ahora, como no vimos ninguna fórmula que nos permita calcular determinante de orden 3, lo único que sabemos es que el determinante de la matriz identidad, ¿cuánto les dije que valía? Valía 1, ¿sí? Así que vamos a tratar de llegar a la matriz identidad. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ahora necesitamos que en esta fila el elemento que vale 5 sea un 1. Voy a sacar un 5. Ustedes dirán, pero en el otro elemento no hay 5. El 0 podría ser 5 por 0, ¿no? El 5 es 5 por 1, pero el menos 4 puede también escribirse. Se puede escribir como 5 por menos 4 quintos.
Entonces vamos a extraer un 5 de ahí. Y nos queda entonces la segunda fila 0, 1 menos 4 quintos. ¿Qué más nos falta en la segunda columna? Este elemento se tiene que transformar en 0. Bueno, ¿qué podemos hacer? La fila que vamos a tomar como referencia ahora es la que tiene el 1 en la diagonal, o sea, la segunda. A la tercera, ¿qué le tengo que restar? ¿Cuántas veces la segunda? 2 veces. Así el 2 se transforma en 0. Bueno, hagámoslo. La primera y la segunda quedan iguales y nos queda 0, 0 y 33 quintos. Ahora nos tenemos que ocupar de armar la tercera columna de la identidad. Por empezar, en la última fila podemos sacar un 33 quintos, ¿no? De ahí sacamos el 33 quintos y la última fila nos queda 001. ¿Qué nos faltaría? Convertir en 0 a los dos elementos que están arriba del último 1, o sea, al 2 y al menos 4 quintos. Para lo cual, a la primera fila le vamos a restar el doble de la tercera, ¿no? Y a la otra le vamos a sumar 4 quintos de la tercera. Al hacer esto, bueno, ahí yo ya hice la cuenta, ¿no? 10 por 33 quintos da 66. Y al hacer estas operaciones elementales, ¿qué nos queda? Nos queda directamente la matriz identidad, cuyo determinante sabemos que vale 1. Por lo tanto, el determinante de la matriz original que teníamos da 66. Ahí lo tenemos calculado exclusivamente usando propiedades, pero ya veremos otro método que también va a servir para calcular. Y aquí tenemos otras propiedades de los determinantes que también nos van a resultar útiles. Por ejemplo, esta. El determinante de una matriz es lo mismo que el determinante de su traspuesta. Esto es fácil de entender porque todas las propiedades que eran válidas para columnas eran igualmente válidas para filas, ¿recuerdan? Aquí tenemos esta otra que el determinante de un producto es igual al producto de los determinantes, pero miren que si en vez de por dijera más, no es verdadero. El determinante de una suma no es igual a la suma de los determinantes y podemos encontrar contraejemplos. Esta dice que el determinante de un número alfa por una matriz A es lo mismo que alfa a la n por el determinante de A, donde n es el orden de la matriz. Si yo tengo una matriz que es de 4 por 4 y a la matriz la multiplico por un numerito, supongamos la multiplico por 3, recordemos que el 3 a la matriz multiplica a todos los elementos, pero del determinante va saliendo una vez por cada fila, entonces termina saliendo 4 veces. De ahí es que esta propiedad es alfa a la n, que sale del determinante. Y el determinante de la inversa de una matriz es igual a 1 dividido el determinante de la matriz. Con lo cual, de esta última propiedad, ya podemos sacar cuál es la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa. ¿Cómo les parece que debe ser el determinante? Miren esta expresión, esta propiedad 12. Para que eso sea posible, el determinante de A tiene que ser distinto de 0. Ahí tenemos entonces la condición. Si el determinante vale 0, no tiene inversa. Si es distinto de 0, sí tiene. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que utilizamos estas propiedades. Supongamos que nos dicen que A y B son matrices de 4 por 4 y lo único que conocemos de ellas son los valores de sus determinantes. O sea, no conocemos los elementos que tienen, pero sabemos que el determinante de A vale 5 y el de B vale 4. ¿Podemos con esto calcular el determinante de la matriz 2 por A traspuesta por B a la menos 1? A ver, veamos un poco. Nosotros ahí por la propiedad 11 tenemos que el determinante de un número por una matriz es el número a la n por el determinante de la matriz. Entonces, en este caso, el 2 va a salir elevado a la cuarta. ¿Y a qué va a multiplicar? El determinante de la traspuesta de A es lo mismo que el determinante de A, y el de la inversa de B es 1 sobre el determinante de B. Ahora reemplazamos por los datos que tenemos los valores y esta cuenta nos da 20. Listo el ejercicio.
Otra propiedad que también es bastante útil es esta, que dice que si A es una matriz triangular, ya sea superior o inferior, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Vamos a ver un ejemplo. Si a nosotros nos dan esta matriz que es de 4 por 4, pero ¿qué observamos? Que es triangular superior, ¿no? Porque los elementos que están debajo de la diagonal son nulos. Entonces, por esta propiedad podemos decir que su determinante va a ser el producto de estos elementos que están en la diagonal. Hacemos 5 por menos 1 por 2 por 3, eso nos da menos 30. En un ejemplo anterior, nosotros habíamos calculado este determinante, ¿se acuerdan? Habíamos hecho varios pasos, en un momento nos había quedado este determinante, pero ahí no habíamos parado, habíamos seguido hasta llegar a la identidad, porque en ese momento no conocíamos esta propiedad. Pero ahora que la sabemos, ¿cuánto vale este determinante que ya está triangulada la matriz? 1 por 1 por 33 quintos. Esto vale 33 quintos. Con lo cual, el resultado completo sería 10 por 33 quintos, que nos da 66, lo mismo que antes. Ahora veremos qué es el cofactor de un elemento, que esto nos va a servir para tener una fórmula de cálculo de los determinantes mayores. ¿Qué es esto? El cofactor de un elemento. Dice que si tenemos una matriz cuadrada y A sub ij es un elemento de la matriz, el cofactor de este elemento es un número real que se calcula de la siguiente manera. Lo vamos a llamar con A mayúscula y tiene una parte que es menos 1 a la I más J. Esto es algo que puede valer 1 o menos 1 nada más. Y está multiplicado por MIJ. ¿Qué es esto? Es menor complementario, se lo llama. Es un determinante de la matriz que se obtiene si quitamos la fila iésima y la columna jésima de la matriz A. A ver, para que se vea más claro esto, les voy a dar un ejemplo. Si tenemos acá esta matriz A, que es con la que ya habíamos trabajado antes, y por ejemplo queremos calcular el cofactor del elemento A23. ¿Cuál es el elemento A23? ¿Lo ubican? Es este menos 2, ¿no? Bueno, ¿cuánto valdrá el cofactor de este elemento? Va a valer, primero, menos 1 a la 2 más 3. Menos 1 a la quinta. ¿Cuánto es menos 1 a la quinta? Es menos 1. Si el exponente es un número impar, como en este caso, va a dar menos 1. Si es par, va a dar 1. Y ahora tenemos que calcular el determinante de la matriz que resulta de suprimir la fila y la columna del elemento en cuestión. ¿Ven? Yo acá taché la última columna y la segunda fila. Los 4 elementos que me quedaron sin tachar, que ahí los vemos, son los que tenemos que poner en un determinante de orden 2. Y calcular esto. El menos 1 a la 2 más 3 dijimos que es menos 1. Y este determinante, ¿cuánto vale? Al ser de 2 por 2 ya sabemos cómo. 2 por 2 menos 1 por 0. Bueno, esto da 4. Multiplicado por el menos 1 de antes, nos queda menos 4. Ahí tenemos entonces el cofactor del elemento A23. De la misma manera podemos calcular de cualquier otro elemento que se nos ocurra. Y aquí sí vamos a dar la fórmula de cálculo de cualquier determinante, de cualquier orden, que se llama regla de Laplace. Es el desarrollo de un determinante por una fila o por una columna. ¿Y en qué consiste? Dice así, que el determinante de una matriz cuadrada es igual a la suma de los productos de los elementos de una fila o columna por sus respectivos cofactores. En símbolos, esto se puede escribir de la siguiente manera. Si A es una matriz de R, n por n, el valor de su determinante estamos desarrollando por la fila iésima. Y si desarrollamos por la columna J, la fórmula nos queda así. No se preocupen ustedes si no entienden esta fórmula con el símbolo de sumatoria. Si alguien quiere entenderlo bien, acá les dejo el link a un video donde explico lo que es una sumatoria, pero si no, no se preocupen que ahora con un ejemplo les muestro lo que esto significa. Vamos a ver el ejemplo que nosotros ya estuvimos resolviendo antes por otros métodos. Ahora lo vamos a hacer por la regla de Laplace.
Esta es una matriz de 3 filas y 3 columnas, así que tenemos 6 opciones. Yo acá voy a elegir desarrollarlo por la primera fila. Así que vamos a considerar a los elementos de la primera fila y los tenemos que ir multiplicando por sus respectivos cofactores. El A11, que vale 2, lo vamos a multiplicar por su cofactor. Bueno, ¿qué era el cofactor? El cofactor era primero un signo, ¿no? El signo, en este caso, como es menos 1 a la 1 más 1, es positivo. Entonces nos queda directamente el determinante que resulta de suprimir la columna y la fila del 2. A ver, vamos a tachar columna y fila y nos quedan estos 4 elementos. 5 menos 2, 2, 3. Ese es el primero de los adjuntos o cofactores. Ahora seguimos con el elemento A1, 2 de la primera fila, segunda columna, que es el que vale ¿cuánto justamente? Vale 0, ¿no? Así que en realidad, acá lo vamos a escribir porque es el primer ejemplo que estamos haciendo, pero acá no tendría sentido siquiera que calculemos el cofactor, porque vamos a estar multiplicando por 0, ¿sí? Pero bueno, si ponemos el cofactor va a tener un signo negativo y va a ser el determinante que resulta de suprimir la fila y la columna del 0. A ver cuáles son. Son estas que nos quedan. Nos quedan el 1, el menos 2, el menos 1 y el 3. Y por último, el elemento A13, que es el que vale 4, lo vamos a multiplicar por su propio cofactor. Entonces tapamos la columna y la fila del elemento. ¿Cuáles nos quedan? 1, 5 menos 1, 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver estos 3 determinantes de orden 2. En realidad no los 3 porque, como dijimos, el segundo no vale la pena, ya que va a estar multiplicado por 0. Así que resolvamos únicamente el primero. 5 por 3, 15, menos 4, o sea, más 4. El otro dijimos que este no tiene sentido. Y el último, 4 por 1 por 2, menos 1 por 5. 2 más 5. Hacemos el cálculo y efectivamente nos da 66, como nos había dado antes, que lo hicimos exclusivamente por propiedades. Bueno, ahora te propongo este ejercicio, que también es un determinante de orden 3. Si querés pausar el video, volvé a retomarlo cuando ya lo tengas resuelto. Así verificás si lo hiciste bien. ¿Te parece? Bueno, acá vamos a mostrar la solución. Hay distintas formas de hacerlo. Yo acá voy a elegir hacerlo por la segunda columna. Tomo este elemento que tiene signo, ya el menos le pongo adelante, que es el signo del cofactor, y el elemento que vale menos 1 por el determinante que resulta de suprimir fila y columna. Luego el elemento 2, que este tiene signo positivo, por el determinante que resulta de suprimir fila y columna. Y por último, el 1, que su cofactor tiene signo negativo, por eso puse ya el menos adelante. Y tenemos este determinante. Al hacer los cálculos, acá a mí me está dando este por este menos el producto de estos dos, me dio menos 5. Acá lo mismo, nos queda menos 4 más 3, menos 1. Y el último nos queda 2 más 1, 3. Haciendo las cuentas, menos 5, menos 2, menos 3, menos 10. ¿Es lo mismo que te dio a vos? Lo pudiste haber hecho por otra fila u otra columna, no hay problema. Pero el resultado te tiene que haber quedado igual al mío. Y hacemos un ejemplo más. Este que es de orden 4, ¿se animan? Ahora pensemos un poco. Nosotros podemos elegir cualquier fila o cualquier columna. Bueno, supongamos que yo elijo la fila 1. Tendría que hacer lo siguiente, cada elemento de la fila por su respectivo cofactor, ¿no? Son 4 acá. ¿Y qué son estos A mayúscula? Estos cofactores son determinantes de orden 3, ¿no? Con un signo adelante, algunos positivos, otros negativos. O sea que si elegimos esto tenemos que resolver 4 determinantes de 3 por 3. Al final parece que se hace más largo que haciendo solo propiedades. Pero ¿qué pasa si elegimos
por ejemplo, la fila 2. Ahí tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque hay un 0 en uno de los lugares. Pero así todo, por más que el primero sea 0, nos van a quedar 3 determinantes de orden 3. ¿Habrá alguna fila o alguna columna que tenga más ceros? En este caso no. También acá si eligiéramos la primera columna, pasa lo mismo, ¿no? Tenemos uno solo que es 0. Siguen siendo 3 determinantes de orden 3. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Nos conviene aplicar primero algunas propiedades, muy breve es esto, para poder obtener mayor cantidad de ceros en alguna fila o en alguna columna. Yo en este caso los voy a tratar de obtener en la primera columna, ya que había un 0, voy a tratar de obtener ceros en los dos elementos inferiores de la primera columna. Para lo cual trabajo con filas. Cuando uno quiere obtener ceros en la fila va a trabajar con las columnas. Yo acá voy a hacer lo siguiente. A la fila 3 le resto el doble de la 1 y a la cuarta le sumo la 1. Entonces, haciendo esos cálculos, nos queda de esta manera. Acuérdense que estas eran propiedades que no variaban el valor del determinante. Sigue dando lo mismo. Entonces ahora, ¿qué elegimos? Y obviamente la columna 1. Porque ahora de los 4 términos solo va a hacer falta calcular el primero, porque todos los otros, los elementos valen 0. Calculemos entonces el que nos quedó, este elemento vale 1, y el cofactor, ¿cómo se calculaba? Suprimiendo fila y columna del elemento. Nos quedan estos 9. ¿Y cómo resolvemos este de 3 por 3? Bueno, podemos volver a aplicar la regla de Laplace. ¿Nos conviene primera fila? No. Si elijo fila, ¿cuál me conviene? La tercera. Voy a elegir entonces la tercera fila. El primero, que es un 0, no hace falta, así que voy a empezar por el 4, que ya le pongo signo menos por el cofactor, por el menos 1 a la i más j, y tapando fila y columna del 4, ¿qué nos queda? Menos 4, menos 3, 3 menos 3. Y luego el 7, que va con el signo que tenga, y tapamos fila y columna, nos quedan estos, menos 4, 1, 3 menos 4. Nos quedaron dos determinantes de orden 2 que se hacen muy rápidamente. A ver, ¿cómo se hacía? Era este por este, da 12, más 9, eso da 21. Y el otro va a ser 7 por lo que valga este determinante, que esto es 16 menos 3. 7 por 13. Bueno, haciendo el cálculo, esto da 7. Ahí lo tenemos resuelto, el determinante de 4 por 4. Para que practiques, te dejo este ejercicio. Acá hay dos matrices de 4 por 4. Te pido que calcules sus determinantes usando alguna estrategia conveniente. Y en base al resultado que obtengas, tenés que decir si cada matriz es o no inversible. Acá te dejo las respuestas para que puedas verificar. Espero que este video te haya sido útil. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.